Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Permítaseme, en primer lugar, antes de iniciar formalmente este diálogo, agradecerle al Club de Industriales y muy en lo particular a su presidente, nuestro queridísimo amigo el licenciado José Carral, y a todos sus colaboradores y colaboradoras, a Patricia Kelly, por la extraordinaria manera como nos han recibido y nos han ayudado a organizar este evento. No puedo dejar de pasar por alto el comentar en voz alta que nos ha dado mucho gusto el reconocimiento que el licenciado José Carral recibió hace un par de días por el periódico La Crónica de Hoy. Muy merecido, Pepe, junto con otras grandes mujeres y hombres de México. Enhorabuena al licenciado José Carral Escalante. El Aspen Institute en México es una institución joven. Inició sus actividades hace unos cuantos meses. Sin embargo, en los Estados Unidos y en otros países de Europa, en Japón y en la India, el Aspen tiene una larga tradición que le ha merecido el reconocimiento y el prestigio en todos esos países por la seriedad con la que lleva a cabo sus programas y sus actividades. En buena hora creo que llega el Aspen a nuestro país a fortalecer la participación ciudadana en temas de la agenda pública que son de interés para todos, pero que pueden ser analizados de una manera objetiva, rigurosa, sin sesgos partidarios, por personajes que son verdaderas autoridades en su campo. Y esta tarde el diálogo que iniciaremos en unos minutos es un buen ejemplo de ello. Nos acompañan, como ya lo comentaba el licenciado Carral hace unos minutos, dos personajes del mundo de la economía con un enorme prestigio. Ricardo Hausmann, ahora profesor en Harvard, antes fue economista en jefe del Banco Interamericano de Desarrollo, ministro de Planeación en su país, un autor conocido y reconocido, polémico en algunos de sus temas, innovador en algunos modelos de desarrollo. Él ha sido, entre otras cosas, un economista particularmente preocupado porque la economía tenga un verdadero impacto en el desarrollo social. Y para acompañarlo en este diálogo, invitamos a un amigo del Aspen Institute, del grupo de economistas que el Aspen Institute ha formado, que es el doctor Luis de la Calle, a quien seguramente todos ustedes conocen. Luis fue subsecretario de Economía, es uno de los economistas más reconocidos que hay en nuestro país y en otros países. Recientemente ha sido invitado para formar parte del Consejo de la Comisión Federal de Electricidad como consejero independiente, y es pues realmente un honor y un gusto tenerlos a ustedes dos esta tarde, pero también es un gran honor, el principal honor, diría yo, es la presencia de todos ustedes, amigos del Aspen Institute, miembros del Consejo, del Comité Técnico Asesor, y todos los que han considerado que esta tarde podría ser una tarde interesante, atractiva y seguramente también divertida aquí en el Club de Industriales. Creo que no se equivocaron, vamos a tener realmente un diálogo muy interesante. El tema me parece que no podría haber sido mejor. ¿Por qué no crecemos? Esta mañana, conversando con el doctor Hausmann, nos preguntaba a un pequeño grupo cuáles eran nuestras hipótesis de por qué no crecíamos. Y cada uno, bueno, pues expresó los puntos de vista que ustedes ya se imaginan. Bueno, pues porque no teníamos las reformas estructurales, porque México está inmerso en una ola de violencia, etcétera. Y sin menoscabo de alguna de estas hipótesis, el doctor Hausmann nos sorprendió con otras que quizá para muchos de ustedes resulten también interesantemente novedosas. Así que empezamos este diálogo y le pido al doctor Hausmann que inicie
tratando de darnos una visión general de la pregunta que hoy nos formulamos: ¿por qué no crece México? Adelante, Ricardo, bienvenido nuevamente. Mil gracias, Juan Ramón, gracias por esta invitación. ¿Esto está funcionando bien? ¿Sí? Perfecto, excelente. Bueno, déjeme decirle que me da un grandísimo gusto estar aquí. México es un país que yo quiero mucho, que conozco bastante, desde Baja California hasta Quintana Roo, desde Chiapas a Nuevo León, desde Guadalajara a Veracruz, Zacatecas. He estado por el país, es un país que conozco algo, que quiero mucho y que obviamente la pregunta de por qué México no crece la hacemos para que crezca, ¿no? O sea, para ver si resolvemos este problema. Déjeme ser un poquito más preciso en la forma de contestar, de formular esta pregunta. ¿Qué quiere decir que México no crece? Bueno, México es el país que ha crecido menos en América Latina en los últimos 12 años. ¿Okay? Ese es un punto. O sea, México ha crecido menos que Chile, Colombia, Argentina, Brasil, todo el mundo. O sea, entonces ese es el primer punto a observar. ¿Por qué este resultado? Bueno, la verdad que este resultado sorprende porque hay muchas tareas que México ha hecho muy bien. O sea, México es un país que es investment grade, que tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos y con muchos otros países, que ha estado invirtiendo, no es que no creció porque no invirtió, ha estado invirtiendo más que muchos países que han crecido más rápido. Yo sé que hay muchas críticas sobre el tema de la educación, pero es un país que ha mejorado mucho sus resultados de educación, ha aumentado muchísimo el porcentaje de su fuerza laboral que tiene títulos universitarios completos o educación secundaria completa. De hecho, el tema educativo solamente agrava la pregunta, porque México ha crecido sorprendentemente poco para el nivel de progreso educativo que ha realizado. Y además México tiene la estructura productiva más compleja y más sofisticada de América Latina, reflejada en un paquete de exportación que se ha transformado radicalmente en los últimos 30 años y que hace que México ranquee de número 20 en el índice de complejidad económica que nosotros hemos calculado y que hemos mostrado que tiene una correlación muy alta con el crecimiento futuro. En otras palabras, eso lo que quiere decir es que yo necesito que México crezca para que ese estudio que hicimos de la complejidad económica quede mejor. O sea, yo siempre le digo, bueno, de pronto México va a crecer porque tiene con qué, the check is in the mail, como dicen los americanos, pero el caso es que México no crece a pesar de lo avanzada de su estructura productiva. Hay algunas explicaciones más o menos conocidas de por qué México no crece con respecto al resto de América Latina. La primera de ellas es obviamente que el resto de América Latina, especialmente Suramérica, tuvo una mejora dramática en sus términos de intercambio. Los términos de intercambio se mejoraron por un factor de 3 o por un factor de 5, dependiendo de los países. Entonces, aumentó dramáticamente el precio de las exportaciones de los commodities de América Latina con respecto al precio de las importaciones. Eso no pasó en México. Entonces América Latina o Suramérica ha tenido viento en popa, porque el comercio internacional quiso comprar más sus bienes que los bienes mexicanos. Eso en parte se debe a que América Latina está más conectada con partes del mundo que crecen más rápido, mientras que México está muy conectada a Estados Unidos, que en esta última década ha crecido más lento. Ahora, claro está, o sea, dicho de otra forma, América del Sur está del lado de las importaciones de China y México está del lado de las exportaciones de China. Entonces, mientras que el crecimiento de China
ha beneficiado a Brasil, a Argentina, a Chile, a Venezuela. El crecimiento de China le ha complicado la vida a México, y eso se ve en el siguiente hecho, que México ha perdido market share en el mercado norteamericano en un buen número de productos, textiles, etcétera. Ha mantenido su market share con dificultad en maquinaria y automotriz, pero eso lo que quiere decir es que no ha aumentado su market share, y como Estados Unidos no crece, pues si México no aumenta el market share, no tiene cómo crecer más rápido que Estados Unidos. Y ese market share se lo ha tomado en buena medida China. Entonces México ha tenido que pelearse el market share norteamericano con una China que le ha quitado una tajada no despreciable de ese crecimiento. Esos son contextos externos que han limitado el crecimiento en México. Hay algunos contextos internos que han sido diagnosticados de hace mucho tiempo y que forman parte de la agenda de reformas actuales. Hay sectores monopolizados de la economía, empezando por el petróleo. Ahora escuché a Emilio Lozoya, que es, no sé cómo le dicen aquí, director de Pemex. Director general de Pemex. Pero que su título principal es egresado de mi escuela en Harvard. Alumno mío. Creo que ya está el sonido. Ya no necesita, ya no necesita. Ajá, ahora sí funciona. Sí. Está alumno mío, así que... Made in China. Y bueno, hay tantas oportunidades de inversión en petróleo que quiere decir que el país estaba sentado en una mina de oro y no dejaba que nadie entrara. Entonces, esa es obviamente una reforma interesante. He escuchado todas las ideas que hay en torno a la electricidad y a la importación de gas de Estados Unidos. Estuve el año pasado en Culiacán y hablé con empresarios que estaban súper entusiasmados con la idea que ya se iba a finalizar el gasducto, que iba a bajar enormemente el precio del gas y que iba a cambiar la competitividad de la industria. La gente está esperando la baja del precio del kilovatio hora, etcétera, que va a mejorar la competitividad, y eso está en la agenda. Están todos los temas de monopolio en telecomunicaciones, en televisión, que han sido parte de las reformas que ya se han pasado, y reformas en la ley de competencia, donde supuestamente con esto pues habría más dinamismo en el aparato productivo interno. Y esto, digamos yo, es parte de la agenda conocida o de las ideas que no son mías, que están digamos, en la sabiduría colectiva y que yo sencillamente he expuesto. Entonces quisiera mencionar algunos temas nuevos. Adelante. Bueno, dirán, bueno, México no crece porque es católico, porque habla español, porque tiene una cultura, no sé, por el tipo de cambio, por las tasas de interés, por el marco legal, por etcétera, etcétera, etcétera. Pero le quiero dar los siguientes datos. El estado de Guerrero tiene una productividad por trabajador ligeramente inferior al de Honduras. El estado de Sinaloa tiene una productividad por trabajador que es el doble del de Guerrero, que es similar a la de Jamaica. El estado de Guanajuato tiene una productividad que es la del doble de la de Sinaloa, que es similar a la de Malasia. Y el estado de Nuevo León tiene una productividad que es la del doble de Guanajuato, que es similar o ligeramente superior a la de Corea. De modo que con el mismo idioma, la misma constitución, el mismo tipo de cambio, la misma, etcétera, 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 en México hay una Corea y hay una Honduras. Entonces eso nos debe llevar a hacer ciertas preguntas de por qué es que no todo es homogéneamente Honduras o Corea, y por qué hay dentro de México esas diferencias tan fundamentales. Nosotros, para explicar este tema, hemos desarrollado una cosa que llamamos la teoría Scrabble del desarrollo. La teoría Scrabble del desarrollo dice que las cosas, los productos, los servicios, son cosas así como palabras, que se hacen juntando letras. Y las letras son como pedazos de know-how, saber hacer, capacidades productivas, ¿no? Por ejemplo, para hacer un producto moderno hoy en día hay que saber de diseño, hay que saber de
manejo de recursos humanos, hay que saber de finanzas, hay que saber de producción, hay que saber de mercadeo, hay que saber de ventas, hay que saber de publicidad, de logística, etcétera. Y normalmente nadie sabe de todo eso, de modo que la producción moderna requiere que uno tenga estos equipos especializados en estas distintas áreas del saber para juntar una capacidad productiva que hace los productos modernos de hoy en día. Eso no era así antes. En el censo norteamericano del siglo XIX no hacían ninguna diferencia entre ocupación e industria. Ocupación, carnicero; industria, carnicería; ocupación, panadero; industria, panadería. Pero hoy aquí tengo a Daniel Serviche delante mío. Él les dirá que, bueno, panadería sí, pero necesita gente que sabe contabilidad, de mercadeo, de producción, de recursos humanos, etcétera. Requiere juntar mucho más talento que sencillamente una persona. Y por eso es que la producción moderna solamente se puede hacer si hay esa diversidad de letras. Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos es, a partir de este modelo Scrabble, deducir más o menos cuáles son las letras que tiene una localidad en base a lo que puede hacer. Si un sitio tiene muchas letras, podrá juntar muchas palabras. Va a ser una mayor diversidad de palabras, va a tener una mayor diversidad de actividades económicas, de industrias. Pero mientras más letras tengan, más largas van a ser las palabras que va a poder hacer. De modo que se va a poder meter en industrias más complejas, industrias que requieren agregar más conocimiento. Entonces nosotros, aplicando esto a México, hemos encontrado que efectivamente, si yo me voy a Nuevo León o me voy al DF, encuentro que hay una gran cantidad de industrias que se hacen en muy pocos otros sitios. Y si me voy a Chiapas o me voy a Guerrero, encuentro que ahí hay una diversidad productiva muy, muy pequeña, y lo que hay, lo hacen en todas partes. De modo que esta realidad que yo describí medio teóricamente, se ve muy empíricamente en la práctica, en unos gráficos que Juan Ramón quería que yo les mostrara, pero que la tecnología no nos permitió. Pero igual y funciona, ¿no? Aquí dice conexión finalizada. Perdón. A ver si los expertos nos lo conectan. Adelante. Ahí está. Si quieres puedes pararte para adelante. mostrarlo. Más. Ok. Ahí está. Ok, adelante. Sigue, eso ya. Entonces aquí tienen, paremos aquí un segundo, ahí tienen en el eje horizontal la diversidad de los países, en el eje vertical cuántos otros países saben hacer lo que yo sé hacer. Y como ven, a la derecha está Estados Unidos y Alemania, que hacen muchos productos y productos que pocos otros países saben hacer, y a la izquierda arriba tienen los países pobres, que hacen pocos productos y productos que todo el mundo sabe hacer. Adelante. Esto es medido para Estados Unidos. Adelante. Esto es medido para los estados de México. Y esto adelante es medido para las ciudades de México. De modo que México tiene esta diversidad, un factor de 8 entre el estado más pobre y el estado más rico, asociado a que los estados más pobres tienen pocas letras y los estados más ricos tienen muchas letras. Y con muchas letras, mucha diversidad en el conocimiento productivo, se pueden hacer muchas cosas y cosas más complejas. Entonces esto nos lleva a la pregunta de ¿cómo se obtienen más letras? ¿Cómo se obtienen las letras? Entonces aquí voy a decir muy brevemente algunos resultados de las investigaciones que hemos hecho. El primer resultado es que un país obtiene letras nuevas típicamente o con una gran énfasis a través de la inmigración. Es un tema importante. La inmigración, básicamente la idea, Malcolm Gladwell dice que para que una persona aprenda bien un oficio o una tarea toma 10.000 horas de práctica.
¿no? Para hacerse muy bueno en las 10.000 horas, ¿no? Bueno, mover un cerebro no toma 10.000 horas, ¿no? Mover un cerebro es rápido. Entonces decimos que es mucho más fácil mover el cerebro que mover el conocimiento al cerebro. Entonces típicamente la tecnología, el conocimiento se difunde porque los cerebros se mueven, y una vez que el cerebro está en otro sitio, tiene 10.000 horas para entrenar al segundo. Pero el primer relojero de Guanajuato, el primer relojero de Zacatecas, no puede existir sin que otro relojero lo haya entrenado. Entonces, ¿de dónde salió el primer relojero? Nosotros encontramos que ahí la inmigración juega un rol fundamental. Yo trabajo en una universidad donde el 75% de los profesores somos extranjeros. Y esa universidad no queda en una islita donde nadie nació, sino queda en un país donde hay 300 millones de habitantes nacidos en ese país. Y a pesar de que tenían 300 millones de personas de quien escoger, pues terminaron con 25% americanos y 75% de extranjeros. Eso da un poco la idea de la importancia potencial de la inmigración. Yo cuando veo a México me sorprendo de la poca inmigración que ha habido. Yo sé que gracias a la presencia de multinacionales y gracias ahora que algunas de esas multinacionales son mexicanas, como Bimbo, Cemex, etcétera, se ha en cierto sentido globalizado en parte la gerencia corporativa de algunas entidades, pero sorprende si yo los comparo con Canadá, si yo los comparo con Australia, si yo los comparo con Estados Unidos, si yo los comparo con la Venezuela de mi época. Aquí sorprende el bajo nivel de inmigración. Todos están conscientes de lo que dejó la inmigración de la Guerra Civil Española, un gran aporte a México. Entonces hay que pensarse los aportes que no hicieron las inmigraciones que pudieron haber venido y no vinieron. Y este tema de la inmigración a mí me parece que es un tema muy importante y es un tema en el cual nosotros siempre nos hemos quejado de la política migratoria de Estados Unidos, pero deberíamos pensar un poco en la estrategia migratoria de nuestros países en términos de atraer conocimiento y talento. Segunda gran resultado de nuestras investigaciones, y estas son investigaciones que hemos hecho en Suecia y hemos hecho en Alemania, para que no piensen que esto no es verdad para los rubios de ojos azules. Hemos mirado las empresas que son pioneras para su ciudad y hemos preguntado quién establece empresas que son pioneras en su ciudad, comparado con empresas que no son pioneras en su ciudad, que son una más del montón de empresas en esa actividad económica que ya existen. Y encontramos en Suecia que los emprendedores que establecen empresas que son nuevas para una ciudad típicamente vienen de fuera de la ciudad donde habían manejado ese tipo de empresas. O son establecimientos fundados por empresas que tienen su casa matriz fuera de la ciudad. De modo que el conocimiento productivo entra a la ciudad en la cabeza en parte de emprendedores o de empresas que están fuera de la ciudad. Esto a nivel subnacional entre ciudades en Suecia. Igualmente tenemos un estudio en Alemania para preguntarnos de dónde salen las empresas pioneras dentro de Alemania, dónde salen los trabajadores de esas empresas. Y lo que encontramos es que las empresas serán pioneras para la ciudad, los trabajadores no son pioneros. Los trabajadores los contratan de fuera de la ciudad, de empresas donde esos trabajadores ya han tenido experiencia laboral. De modo que dentro de Alemania el conocimiento productivo se mueve porque se mueve la gente. Y esto hemos mirado en detalle el caso de Alemania Oriental, donde la convergencia de Alemania Oriental a niveles de Alemania Occidental se debió en buena medida al uso de trabajadores capacitados con experiencia en Alemania Occidental que se los llevaron a Alemania Oriental. Yo apenas termine esta sesión me voy corriendo a Chiapas y la pregunta un poco es, bueno, ¿cómo traemos más letras, cómo traemos desarrollo y crecimiento a Chiapas? No es necesariamente por las ideas y los modelos de negocio que los chiapanecos van a imaginarse, sino también por las ideas y los modelos de negocio que mexicanos que no están en Chiapas, letras que están en México pero no están en Chiapas, van a movilizarse hacia Chiapas.
Permíteme una breve interrupción para quizá preguntarle en este momento a Luis de la Calle, este factor migratorio que nos dices, Ricardo, que es un factor que pesa mucho, por lo menos en tus perspectivas e investigaciones, en la respuesta que no hemos contemplado suficientemente quizá en los análisis en México, el hecho de que no estén llegando al país grupos con un conocimiento específico, con un entrenamiento específico que puedan asentarse y reproducirse y generar sus empresas. Luis, esta perspectiva, ¿qué atención te merece? ¿Qué reacción te merece? No, es la clave. O sea, lo que dice Ricardo Hausmann es exactamente correcto. Podemos hacer aquí una encuesta y preguntarles a todas estas personas. Me preocupa que estén aquí, por cierto. Si están aquí para ver por qué no crece la economía, en lugar de estar viajando un viernes en la tarde, quizá el sentimiento de cómo está la economía es peor de lo que pensamos. Pero podríamos hacer aquí una encuesta y preguntarles a los asistentes, hay aquí, no sé, 300 personas, si estarían dispuestos a vivir en Iguala. Mientras no creemos las condiciones para que sea atractivo vivir en Iguala, no vamos a solucionar Ayotzinapa. ¿Estado de Derecho? Son muchas cosas, como decía Ricardo. Tiene que ser suficientemente atractivo para que yo tenga el incentivo de ir. De alguna manera es un poco curioso que Juan Ramón de la Fuente, que es un gran doctor psiquiatra, haya invitado a 2 economistas, y los economistas le estemos diciendo, para crecer necesitas más sinapsis. Pues es reconocer la importancia de mi disciplina. En realidad lo que nos está diciendo Ricardo, y tiene absolutamente la razón, el progreso depende de la capacidad del intercambio que tengan los actores económicos. Y los promedios son interesantes, pero no informan suficientemente. Ricardo dice que él tiene un problema porque necesita que México crezca para que su índice funcione. Yo estoy peor. Yo ya dije en un libro que México está mejor que antes. Si ustedes ven una gráfica, a lo mejor la pueden poner al rato, que yo también traje, donde se ve la tasa de crecimiento de los últimos 20 años, estado por estado. Y van ustedes a ver que esta idea de que México no crece es verdad en promedio. Y bueno, yo creo que está mal calculado, por cierto. El 2.4% que dicen analistas y la Secretaría de Hacienda tiene un error metodológico muy importante porque hay varias bases del INEGI que no se toman en cuenta en los brincos de una base a la otra. Pero el punto es que en México tenemos estados, como bien decía Ricardo, que han tenido tasas de crecimiento asiáticas en los últimos 20 años. Y en cambio tenemos estados que han disminuido, ahí está la gráfica, que han disminuido el crecimiento promedio de México de una manera muy importante. La Ciudad de México, que pesa enormemente, está a la derecha del punto rojo, y tenemos un estado que es el estado Campeche, con una tasa de crecimiento negativa en los últimos 20 años. Entonces ustedes pueden preguntar, ¿y por qué Campeche tiene una tasa de crecimiento negativa? Pues es muy sencillo. Porque Pemex produce cada vez menos petróleo. Se acabó Cantarell. Entonces en México la clave es cómo creamos las condiciones para que estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas tengan una sinapsis que les permita crecer. Lo que ha sucedido en México en las últimas semanas es una tragedia. Los acontecimientos en Iguala y en Ayotzinapa. Esto es un llamado de atención para que invirtamos en crear las condiciones para ser igual atractivo. Y el punto es que si lo logramos ser atractivo, el progreso de Iguala está asegurado. Pero si no creamos las condiciones para hacerlo, Iguala está condenado a no crecer y a repetir los eventos que tuvimos hace unos años. Yo les he dicho ya en este mismo salón algunas veces, y me repito, que Benito Juárez nos dijo hace 150 años la fórmula para crecer y no le hemos hecho caso. Nos dijo, bueno, no lo dijo así exactamente, pero ustedes lo van a reconocer. El respeto al derecho ajeno es la competitividad. Cuando tengamos el respeto al derecho ajeno, Iguala va a crecer al 8%. Y lo que no hemos hecho es precisamente crear esas condiciones para que Iguala se convierta en una sopa de letras, como dice Ricardo Hausmann. ¿Cómo sabremos cuando hayamos llegado al desarrollo? Es muy sencillo.
Uno, cuando no haya topes en las calles, y cuando México sea un país que reciba inmigración, de extranjeros por supuesto, pero sobre todo de mexicanos. Cuando el mexicano escoja México, y escojamos Guerrero, y no escojamos solamente la Colonia Condesa, que es un boom de creatividad mundial, no solamente de mexicanos, un buen ejemplo de cómo la atracción de inmigración es muy importante, pero obviamente necesitamos ir más lejos. Yo quiero terminar con otra reflexión. El título de la pregunta que nos hace Juan Ramón. En México tenemos esta idea de que nos va a ir bien cuando a México le va a ir bien. Bueno, o sea, estamos esperando que crezca México. Me recuerda cuando le dice la niña a su mamá, mamá, se cayó el florero. Que el florero se cayó. O sea, México no va a crecer. La pregunta es, ¿cuándo va a crecer Iguala? ¿Y cuándo va a crecer Acapulco? ¿Y cuándo vamos a crecer cada uno de nosotros? O sea, tenemos que poner la pregunta al revés. ¿Por qué no mejoro yo? ¿Y por qué no mejora mis vecinos? Y en ese momento, porque miren, otro problema que tenemos es que la clase política en México no cree en el desarrollo. Creen que el desarrollo es imposible. Y si creemos que desarrollar Iguala es imposible, condenamos Iguala al subdesarrollo. Entonces lo que tenemos que hacer es convencernos de su posibilidad para realmente hacerles inversiones que nos lleven a crecer. Y el indicador que nos va a llevar a saber que estamos en el buen camino es, uno, que no haya topes, y dos, que tengamos inmigrantes en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero. Ricardo, déjame tocar otro tema, gracias Luis, que creo que está en el ánimo, y al rato vamos a tener oportunidad de escuchar algunas preguntas y comentarios de todos ustedes. ¿Qué peso le das a la caída del precio del petróleo, que es tan importante en países como México, del orden de una tercera parte, según me dice Luis de la Calle, de todos nuestros ingresos, en este proceso de no poder en los próximos meses o años vislumbrar un crecimiento a un ritmo mayor para que tu índice pueda tener más aplicabilidad? Bueno, yo debo decir, o sea, México ha hecho muchas tareas bien, y una tarea que como venezolano yo le envidio a México es que México ha hecho hedging del precio del petróleo a, no sé, 18 meses plazo. De modo que el presupuesto mexicano está protegido de esta reciente caída, y por lo tanto creo que el efecto en México va a ser bastante neutral. No puedo decir que va a ser tan dramático para nuestro país. Recuerda que el precio sí bajó, pero está en 80 y pico, no es que bajó 20%, 15%. En las exportaciones mexicanas de petróleo son pequeñas en el paquete total. En las exportaciones totales están creciendo bien este año. Y en términos fiscales, bueno, será lo que será, pero en México es investment grade, tiene tasa de interés muy baja a la que se está enfrentando, etcétera. Yo no creo que eso cambie mucho la cosa. Sí quiero decir una cosa que se me quedó en el tintero y que tiene que ver con lo que decía Luis de mejorar y en qué es importante mejorar. Una de las cosas que mejoran a la sociedad es, claro, las personas, y pensemos las personas como las letras, pero también en estas organizaciones que juntan letras, que son las empresas. ¿Y de dónde surgen y de dónde vienen las empresas? A mí me sorprende cuando yo veo el tejido empresarial mexicano que hay relativamente pocas empresas nuevas, ¿no? O sea, todos éramos mayor de edad cuando se creó Amazon, cuando se creó Google, cuando se creó Apple, cuando se creó, etcétera. Todos éramos mayores de edad, y esas son empresas hoy grandes. Las que la fundaron no venían de otra empresa, etcétera. En el Estado de Israel hay $4,000 millones al año en estos startups que se venden en OPAs o en mergers and acquisitions, etcétera, que son de nuevo capital que se va generando de nuevas empresas. Los estudios que se han realizado de dónde salen las nuevas empresas típicamente salen de profesionales que trabajaban en empresas exitosas.
¿ok? De profesionales que agarraron experiencia, aprendieron, entendieron cómo se hace una organización en empresas exitosas. Quiere decir que los capitanes de las empresas futuras de México hoy están trabajando en las empresas que están representadas en este grupo. Ahí está el semillero de los grandes emprendedores del futuro. Y la pregunta es, ¿cuál es la actitud de la sociedad hacia ese potencial semillero de emprendedurismo? Y hay dos actitudes posibles. Una actitud es la actitud de David Packard, que más o menos definió una cultura en Silicon Valley, decir, si tú quieres independizarte, yo te ayudo, yo te mentoreo, si necesitas capital de pronto te doy una mano, y si la cosa no funciona, porque muchas cosas no funcionan, esta es tu casa. O tú le puedes decir, no me hagas eso, yo te subo el sueldo, yo te doy más responsabilidades, pero eso sí, si tú te fueras a ir, no me vuelvas a dirigir la palabra. Te corro del club industrial. Y yo creo que la diferencia entre estas dos culturas es fundamental para ver si la gente que está aprendiendo a hacer empresa en las organizaciones de ustedes van a poder ayudar a que México tenga más empresas, porque en México faltan empresas, en México escasea el empleo formal y necesitamos generar estas máquinas de mezclar letras que son las empresas modernas. Entonces, totalmente de acuerdo. Un poco esa es la idea esta de cuestionar el por qué México no crece o por qué esperar que México crezca. O sea, lo que necesitamos es que crezca cada empresa, cada municipio y cada empresa nueva. En México hemos estado muy dados a ver cómo le hacemos para proteger a las empresas existentes. El futuro está hecho de las empresas que no existen hoy, de lo que hoy no se produce, de lo que el servicio que hoy no existe. México es un país altamente creativo, pero nuestro propio sistema ha matado la creatividad. Aquí, si tú tienes éxito, te roban tu quincena en el transporte a tu casa en la noche, en el microbús y en el metro. Si tienes más éxito, te secuestran a tu hermano o a tu hijo. Y si tienes una idea, mañana te la copian. Bueno, o sea, el incentivo para crear es poco. Entonces, si no aceptamos en México, y esto está muy relacionado a los problemas de hoy en día en Guerrero, que tenemos que respetar los derechos de propiedad. Y no estoy diciendo propiedad privada, sino propiedad pública, propiedad privada, propiedad ejidal. No vamos a poder detonar el desarrollo en el país. La mejor manera de promover el emprendurismo del que habla Ricardo es precisamente asegurarle al emprendedor que vale la pena tomar el riesgo. Por eso queremos ser un país estable. Nos acusan a muchos de neoliberales, no sé qué, porque promovemos la estabilidad. Pero promover la estabilidad es altamente revolucionario, porque queremos promover la estabilidad para que haya más sinapsis. La única razón para apostar por la estabilidad es el cambio, porque la única manera de crecer la productividad es cambiando lo que estamos haciendo. O sea, si seguimos produciendo lo mismo, vamos a tener la misma productividad. Y la única manera de cambiar, de ser emprendedor, cambiar es ser emprendedor. Los migrantes son emprendedores. La única manera de cambiar es tener la certidumbre que vale la pena el cambio. Entonces, no solamente se requiere crear el ambiente jurídico para lograrlo, sino también cambiar la mentalidad empresarial en México. Muchas veces cuando uno va a conversaciones de esta naturaleza le dicen a uno, lo dice el presidente de la República, necesitamos incrementar la productividad. Él lo dice, necesitamos democratizar la productividad. El problema es que hemos democratizado la productividad baja, necesitamos democratizar la alta, pero no solamente la productividad laboral, porque cuando uno dice productividad la gente piensa en la productividad laboral. No, necesitamos incrementar sobre todo la productividad empresarial, porque eso es lo que nos va a hacer crecer de una manera sostenida. Entonces, totalmente de acuerdo con el análisis. Tú mencionabas, Ricardo, la creación de nuevas empresas, empleo formal, y yo te preguntaría qué tanto peso le das a la informalidad, que en México es un mal epidémico grave, en esta serie de respuestas que se buscan a la pregunta, ¿qué tanto nos afecta en el no crecer
en estos últimos años que tú decías, México realmente ha crecido proporcionalmente poco. Bueno, en esos mismos años la informalidad, los estudios de Santiago Levy y de algunos otros analistas mexicanos muestran que la informalidad en México es un gravísimo problema. ¿Qué peso le das a ello en esto? Bueno, Santiago Levy es un viejo amigo mío. Debo decir que cuando yo estaba saliendo de ser economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo, porque me iba a Harvard, vine aquí a México a convencerlo a él de que tomara mi posición, así que tengo la mejor opinión de él. Pero sobre este tema estoy en un profundo desacuerdo, porque un poco la idea de Santiago es que la razón por la que la gente trabaja en el sector informal en vez de trabajar en el sector formal es porque hay demasiados beneficios para la informalidad y demasiados impuestos a la formalidad, y que eso hace que entonces la gente quede atrapada en la informalidad. Yo tengo una visión un poco distinta de la informalidad. Yo creo que la producción moderna, como les decía antes, requiere juntar muchas letras para hacer palabras más largas, y entonces esas organizaciones modernas son mucho más productivas y entonces pueden pagar salarios mucho mejores, generar ingresos mucho más altos. O sea que, como decía Luis, no es la productividad individual, porque nadie hace nada solo, es la productividad de los equipos de trabajo, ¿no? Y la empresa es la que organiza el equipo de trabajo, define la división del trabajo, la coordinación, etc. Entonces, como la producción moderna es así, las empresas tienen que conseguir un número muy diverso unos trabajadores muy diversos, y los trabajadores muy diversos viven en zonas muy diversas, y para que los trabajadores vayan al trabajo se tienen que desplazar al trabajo. Obvio. ¿Cuánto tiempo toma desplazarse al trabajo? En esta ciudad muchísimo, ¿no? En esta ciudad muchísimo. Entonces, por ejemplo, imagínese un hogar donde está el papá y la mamá, y la mamá tiene la posibilidad de ir a un trabajo en el sector formal de la economía. Bueno, el sector formal de la economía se trabajan 8 horas al día. Ir en la mañana al trabajo toma 2 horas. Volver del trabajo toma otras 2 horas. El costo del transporte para ir al trabajo es como 1 hora de trabajo y volver otra hora de trabajo. Entonces la mamá va a estar 12 horas fuera de la casa para cobrar en términos netos 6 horas. Eso es un impuesto del 50% a acceder a la formalidad. Ese yo creo que es un problema central. Yo he visto muchos de estos proyectos que hace el Infonavit, y el Infonavit no es único, esto es un pecado generalizado en América Latina, de todas estas entidades que para financiar la vivienda han entendido la vivienda como un bien que tiene un techo, que tiene un piso, que tiene un baño, que tiene una cocina, que tiene unas especificaciones técnicas dadas, y claro, para estimular la vivienda popular, entonces le fijan unas condiciones técnicas mínimas y unos precios máximos de venta al público para que el subsidio cubra la diferencia, etc. Entonces, ¿qué es lo que terminan haciendo las empresas? Bueno, agarran, como tienen este mínimo técnico y este máximo de precio, la forma de optimizar es comprar la tierra más barata posible. ¿Y qué hace que la tierra sea tan barata? Bueno, que esté desconectada de todo, que esté desconectada del sistema de transporte, de la vialidad, que esté desconectada del sistema de agua, de luz, o de colegios, del sistema médico, etcétera, etcétera. Entonces hemos puesto a mucha de nuestra gente en la opción de sí, van a vivir, pero en un sitio donde acceder al empleo formal se hace imposible. De modo que yo creo que facilitarle a la gente el acceso a la formalidad es una agenda que me parece mucho más prometedora que la idea de quitarle los pocos subsidios que le llegan al sector informal. Creo que por ahí más o menos es donde yo enfocaría los tiros. Bueno, pues muy bien, yo creo que podemos abrir, si les parece, el diálogo con todos ustedes en los próximos minutos. Yo lo único que les pediría es que trataran de formular sus preguntas de manera muy precisa, y a nuestros ponentes que trataran de contestarlas también en forma breve. Nos dan su nombre y empezamos aquí, por favor, con el doctor Carlos Elizondo. Ya no necesita darnos su nombre.
Gracias, Juan Ramón. Gracias. ¿Se oye bien ya? Sí. Muy interesante, gran diálogo. Voy a la pregunta. ¿No tienen muchos países el mismo problema de que Milán es más productivo que Palermo? Es decir, ¿qué tanto esto es un problema único o muy específico de México? Y cómo un país como Italia, con esa enorme diferencia en productividad entre Milán y Palermo, ha logrado volverse un país en desarrollo. O por ponerlo de otra forma, ¿qué tanto de este problema de la baja productividad es un problema endógeno? Es decir, son instituciones que construyen un poco el argumento de Fukuyama, de su último libro de Political Progress and Political Decay. Un poco es un problema de que no construyes nunca las coaliciones políticas adecuadas para salir de una estructura rentista y acabas no teniendo el Estado que permita atraer gente. Y bueno, a veces la parte moderna es suficiente para jalar, porque el peso de Italia del Norte es suficiente para jalar a Italia del Sur, y a lo mejor el peso de Nuevo León no fue suficiente para jalar a todo el país. Entonces, me gustaría entender un poco esa parte. Y segunda pregunta, para no abusar, ciertamente mi esposa se dedica a eso, a tratar de romper el mito que tú no sabes, Ricardo, que en México creemos que somos un país de puertas abiertas. Eso es lo más simpático de todo. Y tenemos, pues, desperdiciamos muchas oportunidades de captar más talento. Comparto plenamente el punto de partida. Yo pensé que Luis iba a preguntar cuántos los empresarios aquí no tienen un ancestro extranjero que fue el que formó la industria y que es una muestra bastante vívida de lo que estás tú diciendo. Mi punto es un poco distinto. Países como Japón y Corea han sido muy cerrados y sin embargo mostraron una gran capacidad de absorber tecnología. ¿Es un modelo distinto? ¿Qué requisitos requería ese modelo para funcionar? O la verdad es que son tan abiertos, son más abiertos de lo que yo me imagino y el punto de partida es equivocado. Muchas gracias. Vamos de dos en dos, si les parece. A ver, allá atrás, por favor, tomamos la segunda pregunta, contestan y luego nos vamos a otras. Buenas tardes, me gustó mucho la presentación, felicidades. Yo quisiera preguntar si la inmigración está detrás de la insuficiencia de crecimiento económico, ¿no podríamos ver la inmigración como un resultado de la escasez de crecimiento económico en un país? Porque, por ejemplo, países como China no recibieron grandes oleadas de inmigración y han crecido muchísimo. Entonces, me gustaría saber, ¿no podrá haber una doble causalidad? Gracias. Adelante, Ricardo. Bueno, excelente pregunta. Carlos Elizondo pregunta sobre el norte y el sur de Italia, o sea, ¿qué tan universal es este fenómeno? Hay diferencias regionales importantes y reflejan mucho, no solamente de las instituciones políticas, porque yo creo que los cientistas políticos, entre ellos mi colega Jim Robinson y Daron Acemoglu, han tratado de vender la idea de que las instituciones, o sea, que el pecado original de México se cometió en el siglo XVI y que las instituciones son tan difíciles de cambiar que de ahí viene todo. Yo no creo que las instituciones sean tan difíciles de cambiar. Lo que es difícil de cambiar es el conocimiento productivo. Entonces, las zonas que recibieron cierto conocimiento productivo, por ejemplo, ellos dicen, donde los blancos tenían menores tasas de mortalidad, establecieron mejores instituciones, y donde tuvieron peores tasas de mortalidad no fueron. Pero yo digo, bueno, donde enfrentaban menores tasas de mortalidad, se fueron y se llevaron con ellos sus cerebros y su conocimiento. Entonces hubo una mayor transferencia tecnológica y pudieron copiar la tecnología que tenían en Europa a los sitios a donde se mudaron. Y si se mudaban a otros sitios donde el ambiente era muy distinto, donde lo que sabían hacer en Europa no servía de hacer allá, etcétera, entonces hubo menos transferencia tecnológica. Entonces creo que en parte estamos exagerando el rol de las instituciones en algunas de estas cosas. Pero lo importante es esto: uno puede en Estados Unidos encontrar diferencias de ingreso de estas que yo les mostraba del orden de 2,5 a 1, pero no de 8 a 1. Entonces la magnitud yo creo que es un problema. Yo no sé exactamente cuánto es la diferencia hoy entre Palermo y Milano. Obviamente que Milano tenía, y Bolonia y toda esa zona tenía muchas letras y hacían palabras relativamente largas, hacía mucha
data, y el sur hacía tomates, hacía aceite de oliva, unas pizzas magníficas, pero digamos, no tenían esas letras, y mover esas letras al sur ha sido muy complicado. De modo que yo creo que la magnitud refleja una dificultad de mover estos ecosistemas productivos, más allá de las diferencias institucionales, diría yo. Segundo punto, me pareció excelente la pregunta sobre, ok, pero ¿cómo lo hizo Corea? ¿Cómo lo hizo Japón? Es una pregunta muy interesante y hay toda una línea de investigación reciente sobre esto que llaman return migration. ¿Cómo se dice en castellano? O sea, el retorno. Estamos trabajando en un paper sobre México. Tengo un estudiante doctoral que está haciendo este paper sobre México, sobre el impacto en México de los mexicanos que tuvieron experiencia laboral en Estados Unidos. Entonces, en el Censo Poblacional de México y en el ENOE, ahí, en la Encuesta Nacional de Ocupaciones y Empleo, le hacen la pregunta, si usted hace 5 años estaba fuera de México, ¿dónde estaba, en qué trabajó y qué sé yo? Entonces nosotros estamos encontrando que los retornantes tienen un impacto importante sobre la actividad económica. Esto está muy documentado sobre los coreanos ingenieros que tienen un programa amplísimo de becas para estudiar en Estados Unidos, en Corea, los chinos, los coreanos, los taiwaneses. Tratan de que se queden en Estados Unidos por un rato y después los reclutan más tarde cuando tienen 30 años, etc. De modo que esta estrategia de usar coreanos, pero coreanos que han sido, entrenados en el exterior, este es un tema muy importante. Debo decir que México está haciendo sus esfuerzos porque yo diría que México es el país más sobrerepresentado en términos per cápita en la escuela Kennedy. No sé si será... Bueno, que ese es precisamente el problema. Sí. O sea, que no en el MIT. Carlos y yo podemos contar esto como anécdotas. En una ceremonia de graduación en las grandes universidades de Estados Unidos, se reciben 200 doctores. Tienes 50 coreanos, 50 chinos, 40 personas de la India, algunos europeos, algunos americanos y 2 mexicanos. Los chinos y los coreanos son todos ingenieros. Los mexicanos son uno economista y el otro ciencias políticas. Sí. Y eso se lo decimos no como una teoría, sino como una experiencia personal. Son dos buenos ejemplos. Somos observadores de la realidad. Y por eso creen que el crecimiento lo dan las instituciones. Correcto. Es que de eso es que somos vendedores, de eso vivimos. Yo añadiría a la respuesta de Ricardo, y relacionado con la de atrás, que es un poco la misma pregunta, 2 cosas. El modelo coreano y japonés, que consiste en estudiar 16 horas al día para enriquecer el cerebro, no se puede aplicar en América Latina, y menos en México. O sea, ellos tienen, digamos, una intensidad de trabajo para esas cosas. Es cultural. Es cultural. Hay una parte cultural que nosotros no vamos a hacer, y no se requiere tampoco hacer, porque lo que se observa, o sea, cuando el gobierno dice a los empresarios, en México la productividad ha bajado en los últimos 20 años, uno dice, oye, pues ¿a qué línea de ensamble está? ¿De qué línea de ensamble se están refiriendo? Porque pregúntale a Daniel o cualquiera de ustedes aquí si la productividad de México hoy es más baja o más alta que hace 20 años. Es infinitamente más alta. Pero, digamos, lo que se requiere hacer es precisamente lo que no tienen lugares como Iguala en Guerrero, es manera de salir de la trampa del desarrollo un poco, ¿no? De la trampa del subdesarrollo. Bueno, quizá no se ha encontrado, ¿no? No es que no haya manera, ¿no? No, sí por supuesto que hay manera. Eso es. Por supuesto que hay manera. O sea, el desarrollo de Italia, entre el sur y el norte, es relativamente reciente. O sea, y ellos tuvieron una cantidad de emigración. Los estados más pobres de México, Chiapas, Guerrero, han tenido relativamente poca emigración.
Y por lo tanto tienen poco retorno. Es el factor de retorno. Y si no tenemos, o sea, nos hemos invertido en los últimos 50 años una enorme cantidad de dinero en tener al ejército en la sierra de Guerrero. Si hubiéramos dedicado ese dinero a tener carreteras en Guerrero, la gente se hubiera salido de Guerrero y hoy en día estarían regresando para ser un guerrero mejor. Bueno, vamos a seguir con las... por allá, por favor, usted si es tan amable, nos da su nombre, adelante. Gracias. Paula Villaseñor, qué gusto saludarlo nuevamente, profesor Hausmann. Más que pregunta, tengo un comentario y va muy relacionado a esto que estaban mencionando. A mí me gusta mucho la definición de liderazgo de la Universidad de Harvard, donde tuve el gusto de estudiar, que básicamente dice, leadership is about making others feel better in your presence and making sure that impact lasts in your absence. Y esto lo comento justamente en relación con el tema de inmigración y de intercambio de conocimientos. Por lo siguiente, a mí me da mucho gusto y mucho orgullo decir que todos los mexicanos que estudiamos en la Escuela de Gobierno de Harvard regresamos a México y estamos hoy trabajando en instituciones del gobierno, en la academia, como por ejemplo mi querida amiga Viridiana, y estamos todos muy comprometidos con el desarrollo del país. No sucede esto con respecto a otros países latinoamericanos, específicamente sudamericanos. Pero tengo dos comentarios sobre esto. De los que regresamos, la gran mayoría permanecimos en el Distrito Federal. En mi caso, mi compromiso moral está aquí porque soy de aquí, pero hay muchos compañeros que son de otras entidades y regresaron al Distrito Federal. Y el segundo y más importante, yo creo que el intercambio no solo se debe de dar, el intercambio de conocimientos no solo se debe dar entre ciudades, sino también entre sectores. Y lo comento porque muchos regresan al gobierno, idealistas, soñadores, con el chip de que sí podemos cambiar a México, y al cabo de un año o de 2 años de estar en la administración pública, que en este país es poco amigable y créanme, sumamente frustrante, muchos terminan yéndose al sector privado. Muchas gracias. ¿Qué sucede? Pues que muchos, o sea, que la administración pública no puede cambiar tanto y por ende no podemos impulsar muchas veces el desarrollo. Muchas gracias por tu comentario. Vamos a ver por allá atrás, por favor. No, porque los 200 ingenieros de MIT son chinos y se regresan a China a diseñar. Yo nada más como cifra les puedo dar que en estos momentos hay casi 400,000 estudiantes chinos haciendo algún tipo de estudio fuera de China. 400,000. O sea, si se regresa el 10%, ¿no? Regresan 40,000. También creo que el volumen lo han sabido manejar muy bien, ¿no? Por favor. Bueno. Buenas tardes. Soy José Manuel Aguirre. Me gustaría comentarle, hace tiempo leí que los mexicanos que han migrado de México a Estados Unidos, que hoy más o menos son 50 millones de mexicanos, producen un PIB per cápita mayor que los mexicanos que radicamos en nuestro país, que somos 120 millones. A mí me llama la atención cómo es que ellos, que han tenido que salir la gran mayoría por necesidad y atravesar una frontera, han logrado sobreponerse económicamente y en México no lo hemos logrado. Y dos, creo que hoy la economía está parada y necesitamos saber cuáles son los incentivos que necesitamos en esta economía, de acuerdo a lo que usted nos sugiera, para que este país crezca, porque ya es momento que crezcamos los mexicanos. Incentivos, Ricardo. ¿Qué incentivos verías tú en este momento oportunos o necesarios para México? Perdón, doctor de la Fuente. Y creo que sería uno de los puntos cruciales que el país creciera para que se pudieran empezar a dar las oportunidades de trabajo que tanto requiere nuestro país. Claro. ¿Algún comentario, Ricardo? Sí, bueno, déjeme decirles que sobre el primer comentario de mi alumna, nosotros estamos muy orgullosos del hecho de que en México nuestros estudiantes se dedican a hacer carrera pública, y yo creo que eso se expresa en el hecho de que muchos gentes del sector público mexicano hacen un trabajo que es world class. O sea, México tiene, o sea, es investment grade, tiene esto y tiene lo otro, porque tiene una Secretaría de Hacienda que está súper bien manejada.
ha negociado acuerdos de libre comercio de gran complejidad, tiene un gran conjunto de cosas muy impresionantes, cosa que no ocurre en muchos países de América Latina. Pero entonces yo me pregunto si en Argentina, hoy por cierto salió un artículo, una entrevista que me hicieron en Argentina, donde yo decía que yo no conozco un país donde hay un gap tan grande entre la capacidad de la sociedad y la capacidad del gobierno. Yo no sé si aquí hay una diferencia tan grande. Entonces, yo veo que hay mucha capacidad en el gobierno y podemos entonces preguntarnos un poco de la capacidad en el sector privado. Como de todos modos aquí queremos tener una sensación de liderazgo, yo quisiera no hablar de las cosas que el gobierno puede hacer para que nosotros crezcamos, como diría Luis, sino qué podemos hacer para crecer o cómo podemos ir planeando para crecer. Entonces ya les dije una idea. A mí me gustaría que los capitanes de empresa que están aquí empiecen a hacer la lista de todas las empresas que fueron creadas por profesionales, gerentes que trabajaron en su organización y que tomen crédito por eso que le han dejado al país. Un semillero de alumnos entrenados por ustedes en sus empresas que han sido los que van a crear las nuevas empresas y han creado nuevas empresas, nuevos empleos, nuevas oportunidades. Esa es una primera cosa que yo quisiera que salga un poco como primera cuestión. Segundo, yo creo que vienen cosas interesantes, o sea, se les ha abierto enormes oportunidades en el sector petrolero, se ha abierto enormes oportunidades en el sector eléctrico, se ha abierto enormes oportunidades por el hecho de que ahora la energía eléctrica va a ser más barata. O sea, yo creo que los espíritus animales tienen que estar mirando todas esas oportunidades. Lo que yo sí veo es una cierta división un tanto preocupante en que aquí hay un sector multinacional que es el que hace muchas de las exportaciones y un sector nacional que se está peleando mucho el mercado interno y donde hay mucha rivalidad entre empresas, salvo los casos de estas empresas que ahora han pasado a ser multilatinas, multinacionales, donde están pensando en el crecimiento más hacia afuera. Pero yo sí creo que México tiene enormes posibilidades de crecimiento hacia afuera, pero conozco pocas empresas que están en los 100.000 millones de, no sé cuántos mil millones, 400.000 millones de dólares de exportación que tiene México. Entonces, ese sector yo creo que va a tener, me gustaría ver más movimiento ahí. Finalmente, con el tema de la diáspora. Este es un tema muy interesante. Yo he estado explorando el rol económico de la diáspora. La diáspora ya no es inmigración, ni es inversión extranjera, es algo distinto. Es el hecho de que hay una comunidad que vive en otro sitio que está cultural, afectivamente conectada a gente aquí. Por ejemplo, he trabajado en Albania, que tiene 1/3 de su población fuera, o en Armenia, que tiene una gran parte de su población fuera, o pueden pensar el caso de Israel, que es un país que en cierto sentido fue creado por su diáspora, donde la diáspora inventó al país. Y la pregunta es que ¿en qué se diferencia un país que tiene una diáspora de un país que no tiene una diáspora? Y en ese sentido, ¿qué uso tiene la diáspora? Y claro, hasta ahora muchos de los usos que se le han visto a la diáspora es el hecho de que hay remesas que vienen del norte, o que hay esto que llaman el mercado nostálgico, de productos mexicanos, de sabores mexicanos, etcétera, ¿no? Pero es muy interesante otros posibles usos, que es que los migrantes están conectados, y a veces con las zonas más pobres de México, con familiares que quedaron del otro lado. Y esta es una cosa que yo he visto, por ejemplo, con mucho éxito en Marruecos, que es que en Marruecos se generalizaron los call centers en francés, y entrevistando a los call centers en Marruecos me entero que tienen un primo en Francia que le consiguió el contrato del call center y demás. De modo que ahí hay unos vínculos que tienen un potencial valor económico,
que yo creo que hay que poder aprovecharlo, que hay que poder desarrollarlo. Algunos mexicanos regresarán y serán muy bienvenidos, otros nunca regresarán, pero siempre estarán allá y hay que saber extraer valor de que están esos vínculos